A continuación, Momentos con Male. Hola, bienvenidos a Momentos con Male, este espacio de reflexión y crecimiento personal. Hoy voy a hablar contigo y sobre todo tengo una entrevista muy especial con una amiga que es muy cercana a mí y que ha experimentado en carne propia este tema. Y vamos a hablar sobre el perfeccionismo. Esa inclinación que tenemos los seres humanos a veces de hacer todo extremadamente bien y perfecto. Hola, bienvenida Karina, ¿cómo estás? Bien, gracias, mi Male. Muchísimas gracias por este espacio que me permites hablar acerca de este tema que, como dices, lo viví en carne propia. ¿Qué es para ti, Cari, el perfeccionismo? Bueno, para mí el perfeccionismo, ¿verdad? En la parte superhumana es tratar de alcanzar eso, esa vida sin error, esa mecánica de ser sin fallar. Sin embargo, a lo largo del tiempo y basada en lo que yo viví y tengo que luchar a diario porque esto no se quita como de la noche a la mañana, es luchar a diario con esto. He entendido que el perfeccionismo, si lo llevo a los pies de Cristo, lo puedo vivir de una manera más sana. Entonces es alcanzar esa gracia, esa misericordia a través de Jesús, lo que soy a través de Él y esforzarme cada día, ¿verdad? Pero eso a través de Cristo. Pero mi humanidad, el perfeccionismo era el no fallar, el no demostrar debilidad, el no... que nadie se entere de mis errores, de lo que yo puedo fallar y eso en todos los niveles, en todas las áreas de la vida. Siempre el ser humano tendemos a no mostrar nuestra vulnerabilidad. Ujú. Entonces, en tu caso, Karina, ¿era una necesidad de ser perfeccionista para crecer o tenías ese temor de equivocarte, de no ser aceptada? Vale, vieras que ya digamos más a lo profundo, porque inclusive yo te puedo decir algo, uno lo vive a veces hasta de manera inconsciente, ¿verdad? Yo no es como que yo lo vivía en mi cabeza, voy a ser perfecta, es como una mecánica de vida, ¿verdad? Y no, más que todo yo creo que era en mi caso el temor a equivocarme y luego, bueno, dentro del proceso y tal vez lo que vayamos hablando era un tema de inclusive de aceptación, ¿verdad? Para ser aceptada, pero era una cosa mecánica, ¿verdad? Nosotros los seres humanos somos tan profundos, ¿verdad? Somos tan profundos que inclusive cosas que tal vez yo viví de niña me llevaron a este estilo de vida. Entonces, era como no equivocarme, que nadie, ser mejor, no fallarle a la gente, no fallarle a mi familia, aún no fallarme a mí misma. Entonces, eso me llevaba a buscar ese estilo de vida de perfecta, ¿verdad? Que imposible. Tal vez tú que nos estás escuchando en este momento, te estás identificando con algunas cosas que Karina está mencionando. Y volviendo, Cari, a tu experiencia personal, ¿qué era lo que más te llevaba a ti? ¿En qué áreas de tu vida? ¿En qué rol de tu vida te llevaba más a caer en este perfeccionismo? Sí. Bueno, yo era la típica, ¿verdad? Marta afanada, ¿verdad? Afanada y turbada, más que todo en la vida personal, en mi vida como mamá, como esposa, ¿verdad? Yo en algún momento te lo comenté, mi casa tenía que estar sumamente impecable, pero eso me llevaba inclusive, ¿verdad? A altas horas de la madrugada, yo me acostaba a 3 de la mañana, lavando, limpiando, que la casa estuviera perfecta. Imagínate con 2 chicos pequeños, o sea, era casi que imposible porque entonces ellos no eran felices, ¿verdad? En mi casa, porque digo, una mamá histérica con el orden, ¿verdad? No nos deja ser niños. Eso a nivel de hogar. En la vida personal, a nivel de ministerio, me costó muchísimo porque, a ver, cuando vos trabajas en un ministerio, trabajas con gente, ¿verdad? Ujú. Y todos van como a su ritmo, todos van en su vida, no todos tienen ¿verdad? Bueno, inclusive, veamos, el perfeccionismo para mí es esto, perfeccionismo para ti es otra cosa. Ujú. Entonces era un poco complicado trabajar con gente dentro del ministerio, ¿verdad? Y yo esperar que todo fuera perfecto desde mi vista y no, ¿verdad? Y a veces yo siempre quedaba como con esa parte incompleta. Entonces, por ejemplo, hacíamos alguna actividad a nivel de ministerio y el equipo celebraba y decía, wow, qué hermoso, todo salió perfecto. Y yo en mis adentros estaba, no salió bien, fallamos en esto, este punto negro. Entonces, inclusive ellos celebraban una victoria y yo estaba frustrada porque en mi parecer no todo había salido perfecto. Entonces, en ambas áreas
más que todo en la ministerial y en la de hogar, en la personal, es donde yo más lo viví. Y en una valoración de edad más pequeña, ¿a partir de cuándo tú crees en esa valoración que te menciono, que tú te detectas como niña tal vez siendo perfeccionista? A ver, Male, vieras que yo de niña, ¿verdad? Tengo, más que todo, creo que también eso viene como información, ¿verdad? Ujú. Y wow, a nosotros los padres no nos enseñan a ser padres, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, mi mamá era la típica que me arrancaba la hoja del cuaderno si la letra estaba fea, ¿verdad? Oh. Mi papá, me acuerdo que mucho tiempo vivía luchando conmigo para que yo tuviera el cuarto ordenado. Entonces, pienso que tal vez de niña no lo llevé tanto, sino que se me desarrolló luego, ¿verdad? Cuando ya yo empiezo a ser adolescente y entonces empiezo a ser una adolescente muy organizada, ¿verdad? La que utiliza el planificador, la joven que la cama tiene que estar, la que tiene que estar Ujú. perfecta, la que no falla en eso. Entonces siento que más bien lo desarrollé de adolescencia, pero con las herramientas que tal vez me dieron de niña y que luego no las supe manejar, puede ser, porque sí de niña yo soy la típica niña que le arrancaban la hoja del cuaderno, que le borraban, que todo tenía que ir perfecto, que la hoja no se podía arrugar, ¿verdad? Y nos daba a veces 11, 12 con mi mamá porque ella llegaba a trabajar muy tarde y nosotros ahí en esa historia acomodando todo el cuaderno. Y mi papá siempre pidiéndome que por favor ordenara el cuarto. Entonces, claro, es necesario, ¿verdad? Es necesario que a vos te enseñen a hacer las cosas bien, es necesario que vos aprendas a hacer las cosas con calidad, pero ya de adolescente siento como que me desbordé y que no tuve como una contención que nadie lo notó. Al final esto yo lo vine a notar de adulta. Ujú. Sí, puede pasar que nosotros podamos tener una niñez formativa. Nuestros padres siempre nos van a estar diciendo qué es lo correcto hacer y qué manera podamos hacerlo bien. Mm. Pero creo que hay un detonante en el corazón y en la vida de las personas, como dice Karina, en la adolescencia, donde este detonante que te mencionaba se activa y empiezas a tener roles y te empiezas a tener un crecimiento o empiezas a desarrollarte fuera del hogar. Y entonces ahí donde tú empiezas a decir, estoy exigiéndome o exigiendo que las cosas se hagan perfectas. Cari, ¿y qué cansancio emocional? Ana, es increíble, ¿verdad? Vives frustrada, ¿verdad? Uno vive frustrado porque obvio es que no se va a alcanzar lo perfecto, no se puede alcanzar. Un cansancio emocional, una frustración increíble, vives completamente en el fondo triste, triste Ujú. porque las cosas no salen como usted quiere, triste porque también ves a los que están a tu alrededor que no viven como en esa plenitud, la gente vive estresada en tu casa, y al fin y al cabo tu hogar deja de ser un lugar donde la gente quiere llegar, ¿verdad? Porque qué pereza, ahí está mami la que quiere todo perfecto y no lo vamos a lograr, o ahí está la esposa que quiere todo limpio y ordenado y no, yo quiero llegar y sentarme en el sillón y descansar. Ujú. Entonces sí, genera mucha tristeza, mucha insatisfacción, muchísima frustración y el cansancio emocional se vive 100%. ¿Cómo has logrado distinguir en el paso de los años entre mejorar y exigirte demasiado? Sí. Bueno, es todo un arte, ¿verdad? Uno tiene que volverse una persona muy consciente. Primero, mal, en reconocer que tengo un problema. O sea, reconocer que tengo el problema del perfeccionismo para luego empezar a desarrollar las herramientas, ¿verdad? Que me van a llevar a tener una vida equilibrada, Ujú. ¿verdad? Entonces, es esa autoexamen que tengo que hacerme a diario Ujú. si estoy cayendo otra vez en aquello que me está llevando a buscar esa perfección inalcanzable o si estoy desarrollando las herramientas. Entonces, cuando ya yo veo que algo me está generando, ¿verdad?, mucho estrés, cuando ya yo veo que no lo estoy disfrutando, porque al fin y al cabo yo empecé como a entender que la vida tenés que disfrutarla, es una, ¿vale? La vida es una, tenemos que disfrutarla. Entonces, empecé como a trabajar las herramientas de detectar en qué momento ya me estoy desbordando y esto me está consumiendo.
Y entonces a poner un alto y decir, ok, vamos a reorganizar, vamos a soltar un poquito, sentarnos, tomar un vasito con agua, buscar la manera en la que podemos hacerlo mejor y ir como más despacio. Pero yo siento que es un tema de autoanálisis, examinarse todos los días, todos los días. Es importante que también no nos vayamos al extremo. Hay que buscar la media. Porque a veces podemos decir, no, ya no voy a ser tan perfeccionista y buscar ese autoanálisis que Karina nos menciona, pero tampoco caer en el extremo de todas las cosas como soltarlas, porque recordemos, el ser humano necesitamos siempre equilibrio. Dios nos hizo con esa capacidad de autorregularnos para equilibrarnos. Karina, danos un ejemplo de tu vida pasada, digámoslo así, Sí. cuando tú manejabas este perfeccionismo al tope. ¿Algún ejemplo en tu relación matrimonial? Sí. Dejemos un poquito al lado la de mamá. Matrimonial, Sí. donde tú, ¿qué experimentaste? ¿Hubo algún conflicto? Sí. Platícanos, por favor. Claro, Male. Bueno, entre todo, bueno, imagínense estar casado con una persona, ¿verdad? Que digamos, yo ponía tal vez una taza donde tomé café en una manera y mi esposo llegaba, la movía 1 centímetro y yo me daba cuenta y yo iba y la volvía a poner como la había dejado. Y inclusive aprendí, por ejemplo, a veces mi esposo me decía, yo voy a acomodar la cama, ¿verdad? Y yo que no, yo la acomodo, ¿verdad? Porque uno tiene esa necesidad de hacer las cosas porque solo yo puedo hacerlas de la manera correcta. Entonces tal vez Kenneth llegaba, acomodaba la cama y para mí era todo un caos y yo volvía y que no, que así no es, esto, lo otro, y yo volvía a acomodar la cama que quedara perfecta, sin una arruga. Y claro, esto, digamos, era súper cansado para él. Y para mí, pero realmente mal entre el perfeccionismo, cuando uno maneja esta parte del perfeccionismo, uno no nota lo infeliz que es la gente que vive con uno. Entonces, para mí, yo pensaba que nuestro matrimonio estaba perfecto, que éramos la mejor pareja, que todo el mundo vivía feliz conmigo, hasta que un día Kenneth me dijo, no soporto ya, o sea, es demasiado, porque entre todo lo que yo quiero, ¿verdad? Parte del perfeccionismo es controlar. Yo quería controlar todo. No controlaba mi carácter, ¿verdad? No controlaba el carácter porque vivía siempre en ese detonante. Entonces, hasta que un día Kenneth me dijo, no, ya no te soporto. O sea, ya es insoportable vivir contigo. Hay que hacer algo. Y para mí eso, Male, fue lo que me estalló. O sea, me estalló una realidad en la cara que yo nunca había visto. ¿Sentiste que ahí tocaste fondo? Claro, porque entonces, wow, la vida perfecta que yo tenía, controlada, el esposo perfecto, que aguantaba a la esposa perfecta, en una vida perfecta, en una casa perfecta, me acaba de decir que somos 0 perfectos. Sí, bueno, suele suceder. Y me estalló esa realidad que me hizo caer en razón y yo dije, wow, entonces no era que estábamos perfectamente bien, ¿qué pasó aquí? Y eso fue lo que me hizo tocar fondo. Sí, a veces necesitamos también entender que podemos caer en reacciones obsesivas, ¿verdad? Y que tal vez también sea un comportamiento que sea parte del espectro del TOC. Entonces necesitamos nosotros sí determinar con un especialista o informarnos de alguna manera si el perfeccionismo que estamos manejando es algo que se produjo en nuestro interior, tal vez por heridas emocionales, o hay algo de nuestra salud mental que requiere un tratamiento. En tu caso, creo que más bien pudo haber sido algo que tú mencionabas de esas exigencias en tu niñez. Sí. ¿Verdad? Que algo más emocional, no un diagnóstico llegando a ser comportamientos que son muy normales, por decirlo así, de un TOC. ¿Tú consideras que tú estabas en esa área solo emocional? Totalmente, Male. Dios en su misericordia, porque, cuando a mí me revienta esta realidad, yo obviamente toco fondo y ahí es donde usted dice, bueno, en mi caso, Señor, ayúdame, ¿qué pasó aquí? Y me empiezo un proceso de transformación con el Señor y que cabe destacar que esos procesos de transformación son diarios, pero yo pienso, ¿verdad? Que el Señor viene sobre nosotros y dice, ok, en esta área te voy a transformar, y Él empieza a transformarme en esa área.
Y dentro de todos estos años, ¿verdad? Porque uno tiene que vivir expuesto al Señor y decirle, Señor, trabaja en mí, ¿qué más hay? ¿Qué más hay? El Señor me muestra una herida en mí, ¿verdad? En la parte emocional, por cosas que yo viví de niña dentro de mi casa, ¿verdad? Y el Señor me muestra cómo yo tengo una herida ahí en la que yo trataba siempre de agradar y ser perfecta para que la gente me aceptara. Entonces, cuando el Señor me lo muestra, claro, ahora todo tiene sentido. Con razón yo vivo en quiero agradar, Entonces, dentro de mi perfección, yo buscaba agradar. Yo buscaba que la gente se sintiera bien, que todo estuviera perfecto para que nadie tuviera nada que achacarme y que yo pudiese ser aceptada. Sí. Todos los seres humanos necesitamos ese sentido de aceptación, pero cuando ya nos lleva a emocionalmente tener heridas y que nuestras acciones sean para demandar una valorización de parte de las otras personas, es lo que nos lleva al dolor. ¿Tú sentiste en algún momento un dolor profundo cuando hiciste algo donde no fuiste calificada? Claro, ¿verdad? Y ahí viene otro tema, ¿verdad? Que se deriva y es el querer vivir agradando a la gente. Entonces, imagínate que eso Dios, ¿verdad? Viene, lo revela, lo sana, pero ahora yo digo, wow, es que es imposible agradar a todos, ¿verdad? Es imposible quedarle bien. Sí. Y claro que causaba tristeza, e inclusive hasta puedo decir hasta vergüenza, ¿verdad? No haber quedado a la altura para alguien, no haber sido aceptada, no que me hayan corregido un trabajo, que no haya sido, ¿verdad? Perfecto. Entonces, sí, claro, tristeza, porque entonces inclusive uno tiende como a confundir lo personal, a veces hasta con lo laboral o con lo ministerial, y tal vez te corrigieron en algo ministerial y vos pensás que es algo personal y que ya no te aceptaron, y no, o sea, simplemente era una corrección de cómo hacer mejor las cosas. Entonces, uno vive en esa tristeza y en ese estrés de que todo salga bien para que me puedan aceptar. Karina, ¿y qué si pasamos esto al área espiritual? Uf. En relación no tanto tuyo hacia las demás personas, sino cuando una respuesta de Dios no era la que tú esperabas. Claro, entonces no fui lo suficientemente buena, ¿verdad? Que son los primeros pensamientos que nos vienen. No fui lo suficiente buena, ¿verdad? Inclusive cuando somos criados también en una religión muy rigurosa, entonces algún pecado tengo, no soy exactamente tan agradable al Señor, como hija de Dios algo hice mal, y entonces vives pensando que todo es un castigo, ¿verdad? Porque no lo hiciste bien, porque no estás dando la talla como sierva, como hija de Dios. Entonces, claro, es muy triste, porque entonces vives una imagen de Dios, ¿verdad? De Dios, inclusive podemos decir, Dios es mi papá, ajá, claro, pero es mi papá que me castiga porque no soy lo suficientemente buena, no fui lo suficientemente perfecta para él. Y qué triste, porque ese no es Dios. Sí, exacto. Empezamos a tener una concepción de Dios de lo que no es Él, Exacto, ¿verdad? Porque lo bajamos a un nivel natural y humano. Y, por ejemplo, si tú como pastora, tú decías hace rato que pues cosas que tú hacías y todo y que la gente decía que muy bien y todo y tú decías no, pero tú como pastora, al momento de delegar, ¿sí? Alguna actividad, una responsabilidad a otra persona y no cumplía de acuerdo a tus estándares de perfección, no cumplían algo, ¿tú tenías una reacción inadecuada con esas personas? Tal vez no, digamos, no que las fuera a tratar mal, pero casi era, bueno, con permiso, yo lo hago, ¿verdad? Como con mucho respeto, con mucha elocuencia, pero mejor déjenmelo, yo lo hago. O en otras ocasiones ya no lo incluías Sí, a esa persona. no, eso es un hecho, eso es lo más triste, ¿verdad? Casi que quedaba como vetada. Como vetado en esa área y mejor ayúdeme en este trabajo tal vez ya hecho por mí y usted nada más lo administra o reparta, ¿verdad? Si era tal vez hacer algún detallito, tome, repártalo, pero ya hecho por mí. Entonces, claro, eso es inclusive
Pues dañar a otros, ¿verdad? Inclusive darles tal vez un mensaje, ¿verdad? Muy, muy escondido, pero un mensaje de que, bueno, no lo hiciste bien y ya no sirves. Y qué Ujú. triste. Qué importante, cómo influye el diálogo interno en nuestra Mm, percepción de lo perfecto. Uy, mal. El diálogo interno es una de las herramientas o de las cosas que más tenemos que cuidar. Porque nosotros vivimos, ¿verdad? Hay estudios que dicen que el 90 y resto de pensamientos que tenemos a diario acerca de nosotros mismos son negativos. Ujú, Entonces este diálogo interno te puede llevar y hundir cada día más. Y tenemos que ser, wow, sumamente cuidadosos. Si hay algo mal de lo que yo he aprendido es a ser muy cuidadosa cada día en lo que estoy metiéndole a mi cabeza y en lo que estoy pensando, porque de ahí se deriva mucho, ¿verdad? La palabra nos manda a guardar el corazón y el corazón bien, ¿verdad? Es esta parte de la conciencia, de lo que ujú, pensamos, porque de él mana la vida. ¿Qué tipo de vida está saliendo de ujú, nosotros? Porque ese diálogo interno te lleva, ¿verdad? Si no estás sano, si Dios no ha entrado ahí, si Dios no te ha llevado a esa sanidad, entra en el sabotaje. ujú. ¿Verdad? Y el autosabotaje es terrible, no lo vas a lograr, lo hiciste bien, pudiste haber dado más, y entonces nos lleva a ese cansancio, a esa imperfección, a esa tristeza, y a veces inclusive estás en ese diálogo interno, estás sonriendo y en frente a otro explotás y la gente no entiende por qué. Claro, es lo que has ido alimentando a nivel interno que ya sale, y hay que cuidarlo muchísimo. Ese diálogo interno o te eleva Ujú. o te hunde. Sí. A veces nosotros como estamos tan inmersos en esa parte del perfeccionismo que Ujú. pensamos que es parte de nuestra personalidad, Ajá. ¿verdad? Pero los demás no lo ven así. Los demás lo ven como un error, un defecto. Ujú. Pero si tú te recuerdas en ese momento cuando hacías esas demandas de que no esto, no lo otro, así sí, así no, ¿verdad? Se te hacía injusto cuando te decían, estás mal. Claro, Mm, claro, porque vuelvo, digamos, si yo no identifico y reconozco que tengo un problema, ¿verdad? Entonces yo decía, pero ¿y cómo? Si yo estoy tratando de hacer las cosas bien, o sea, es por bien de mi familia, o por bien del equipo, o por bien del ministerio, es para que todos estemos mejores, para que, ¿verdad? Entonces, claro, como no entienden que lo que estoy haciendo es por el bien de todos, por salvarlos a todos. Y qué triste, porque entonces luego entiendes que no estás para salvar a nadie. Y que ellos tal vez, inclusive muchas de las personas que están a nuestro alrededor quieren nuestro bien y están viendo algo que nosotros no estamos viendo, ujú, porque por mucho tiempo no lo vi. sí. ¿Cómo influye la salud mental en cada uno de nosotros? Y ahorita estaba yo, mientras escucho a Karina, cómo pensamos que a veces un rol que nosotros queremos hacer bien viene a causar algo que puede lastimar el ambiente de nuestro hogar, el ambiente laboral, el ambiente incluso de la iglesia. Y pasando a otro tema, Karina, Ujú. donde ahorita en este tiempo de la conectividad, donde todo el mundo tenemos que salir bien en la foto, donde empleamos los filtros, donde queremos mostrar nuestra mejor cara, rostro, incluso hasta cuerpo. Aquí podemos ver que muchas personas, por querer ser aceptadas y obtener un like, ¿verdad? Y un comentario, pero ¿cómo crees tú que está relacionado en este tiempo de la conectividad, de las redes sociales, de subir las fotos, las historias, en ese perfeccionismo? Wow, ¿verdad? Total. Por lo general usted no sube una foto a redes sociales despeinada, ¿verdad? Tendría que ser, es muy difícil Ujú, exponer tu realidad, porque inclusive ahí viene otro tema. Bueno, estoy exponiendo lo que soy y tengo que aceptar que cualquier persona puede tener un teléfono, un ujú, internet y nos puede, ¿verdad?, destruir, y ahí es donde entra.
lo importante de estar sanos, ¿verdad? Y estar firmes, quién somos en el Señor. Claro que las redes, ¿verdad? Vienen a ayudarnos a inspirar, pero también pueden hacernos vivir en esa comparación constante. Y vos querés, bueno, quiero ser, ¿verdad? Quiero, no sé, tener eso que Male tiene ahora y hacerlo y alcanzar lo que Male tiene. Y entonces aquí entra mucho también el pensar, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué tengo lo que tengo? ¿Por qué publico lo que publico? ¿Por qué me meto a las redes sociales? ¿Para qué me meto? ¿Para buscar algo para crecer o para vivir en esa constante comparación y verme, ¿verdad? Más imperfecta y alimentar esa necesidad de ser perfecta, ¿verdad? Entonces es muy importante que entendamos por qué hacemos lo que hacemos, por qué usamos las redes sociales, inclusive por qué subimos lo que subimos, para buscar que algo alimente mi ego y me haga creer que yo estoy muy bien, o para mostrar inclusive una realidad, acercar a la gente a Cristo, motivarlas a ser mejor. ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Eso es muy importante. Sí, sacaba a colación lo de las redes sociales porque no sé si a ti te ha pasado que te tomas una serie de fotos y analizas cuál es la mejor y obvio, claro, ¿verdad? Queremos vernos lo mejor posible, pero sí que tengamos el cuidado de analizarnos. Sí, del cuidado de tener ese diálogo interno y decir, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Verdad? Porque tal vez eso nos pudiera ayudar a ir a lo profundo. Eso nos pudiera ayudar a realmente conocer o reconocer que estamos cayendo en un perfeccionismo, aún en estos detalles tan pequeños, porque no todos somos creadores de contenido, no todos somos modelos, no todos vivimos de mostrar nuestra mejor cara. Entonces, si no te dedicas a eso, ¿verdad? Y quien no se dedique, pues a veces hay un abuso, ¿verdad? Las personas ni se parecen. Pero si tú te valoras en algún momento y dices tú, no estaré siendo perfeccionista, aún en estos detalles de la vida que parecieran tan simples. Entonces podemos ver a Karina que a veces hay una demanda inconsciente de nosotros mismos a querer agradar y no aceptar o no aceptarnos como estamos. O no ¿Válido? mostrarnos. Ajá, exactamente. ¿Por qué crees que nos cuesta tanto como seres humanos mostrarnos auténticos, tomando en cuenta el perfeccionismo? ¿Ok? Ujú. Claro, porque por vergüenza, ¿verdad? Por temor, por miedo que hablen de mí, por miedo que me juzguen, por miedo que malinterpreten. Y al fin y al cabo, te das cuenta que, o sea, eso siempre se va a dar, siempre se va a dar, ¿verdad? Yo no puedo pretender que con lo que yo haga, con lo que yo suba, con lo que yo muestre, que voy a dominar la mente de Male y Ujú, hacerla pensar diferente de mí. Eso es imposible. Eso es imposible. ujú, Entonces yo pienso que tenemos que tener muchísimo cuidado y como decías ahora, valorar siempre por qué hago lo que hago, por qué subo lo que subo o por qué me meto a las redes sociales, porque como decías, imagínate, a veces, yo no sé si les ha pasado, ¿verdad? Hay contenido, pero a veces ves principalmente en TikTok, ¿verdad? Y se muestran aquellas mujeres con aquella casa perfecta y hacen un haul de compras y que entonces vienen y suben aquellas compras en el supermercado, las mejores marcas, esto, lo otro. Claro, eso es un mensaje inconsciente a las ujú, personas que tal vez no pueden adquirir o no pueden tener eso de que están viviendo mal y ujú, que no están haciendo o no tienen la casa perfecta, no tienen la economía perfecta, no tienen, entonces eso nos puede llegar a hundir. Entonces me endeudo para poder tener la cocina que en ujú. Pinterest sale, entonces ya vivo endeudada, ya no soy feliz y resulta que tengo la cocina perfecta de Pinterest, pero siempre hay una insatisfacción. Porque, por ejemplo, ahora no tengo los alimentos, no tengo los alimentos perfectos, no tengo ¿verdad? Entonces ahora viene, entonces uno constantemente como ser humano busca saciarse en este tipo de cosas Ujú, que al final y al cabo, si no vamos a Cristo, no lo vamos a ujú, lograr, no vamos a lograr tener la cocina que tenemos agradecidos. Y esto no es caer como en ¿verdad? Ay, bueno, ya, la cocina que tengo y no me voy a esforzar por tener una mejor. No, no, no. Claro que el Señor quiere que siempre estemos mejor, claro que el Señor quiere que tengamos lo mejor, pero todo va en un límite sano, en un orden sano, ujú. en un proceso sano.
Y es importante que sepamos que siempre tenemos que ir avanzando, siempre tenemos que, la palabra es clara, ¿verdad? Él va a perfeccionar la obra en nosotros hasta el día de Jesucristo, pero es ir en ese avance orgánico, en un avance guiado por el Señor. Sí. Y ahora, después de los años, ¿verdad? Esta Karina en esa versión donde ha aprendido a descansar en la Total. gracia, ha aprendido a descansar en que no todo tiene que estar al 100% en excelencia. O bien, perfecto, ¿verdad? Has encontrado tu belleza en lo incompleto. Claro, claro, es hermoso porque, y si nos vamos a la palabra del Señor, usted empieza a ver que absolutamente todos eran imperfectos, fallaban un montón, ¿vale? Y lo Sí. que el Señor hacía con ellos y a través de ellos, y entonces entendí que nuestro Dios no está esperando que yo sea una obra perfecta terminada ya. Ujú. Él lo que está haciendo es deleitándose en mi proceso, en lo que está haciendo en mí. Entonces, claro, yo pienso que es empezar a ver esas cosas maravillosas de parte del Señor y en la vida en general que pueden ir avanzando de a poco y que pueden ir alcanzando esa belleza en esa imperfección. Entonces, sí, la transformación después de la sanidad que Dios hace en uno es preciosa. Es preciosa porque puedes ver que aún en medio del proceso siempre tenés algo por agradecer, siempre tenés algo que ver bonito, siempre estás expectante que aunque no está totalmente todo finalizado o todo perfecto, que Dios nos va a permitir alcanzar, que Dios nos va a permitir hacer, que Dios está haciendo en medio de eso. Entonces es precioso. Karina, ¿y tú crees que podemos aprender del error, de las equivocaciones, de no ser perfectos? ¿Crees tú que podemos aprender de ello? Totalmente, totalmente. Siempre digo esto, Male, nos enseñaron, no sé si a vos te dijeron que nadie escarmienta por cabeza ajena, ¿verdad? Y entonces nos hicieron crecer en este diálogo de que yo necesito equivocarme porque nunca voy a aprender. Y yo pienso que nosotros somos capaces, obvio, de aprender de nuestros errores, de aprender de los errores de otros y que eso sea como la gradita, la plataforma en la que nos vamos a levantar para ir alcanzando el éxito. Claro que se puede aprender, claro que inclusive nosotros podemos moldear y dar ejemplo a nuestros pares, a los que están a nuestro alrededor, de lo que sí se debe hacer, de lo que no se debe hacer, pero podemos aprender, claro que sí. ¿Cómo has logrado tú llegar a un equilibrio desarrollando la compasión hacia ti misma sin caer en el conformismo? Porque te puedes ir al otro extremo. Claro, sí, sí, por eso te digo, es un equilibrio, pero vea, Male, yo todo el tiempo recuerdo que hay una gracia sobrenatural en mi vida que se ha manifestado y entonces lo filtro por la gracia. Que tengo un papá, ¿verdad? Porque todo viene entonces en esa sanidad que el Señor hace en mí, lo veo como mi padre y entonces cuando el Señor me enseñó a ver mi relación con Él, como yo la veo con mis hijos, que yo los amo a pesar de sus errores, de sus desórdenes, de sus cosas, pero que también les exijo que ellos, porque los veo, yo veo el potencial en ellos y les exijo con amor y les demuestro que ellos pueden más y que pueden ir a más. Entiendo que entonces eso es lo que Dios hace conmigo. Dios me ve a través de esa gracia, me ve como su hija que puede ir a más, que en el proceso Él puede irme demostrando y enseñando que puede hacer más en mí, en el tanto yo me disponga, ¿verdad? Pero que si fallo, Él no me deja de amar, Él no me va a dejar de amar. ¿Y crees que esas grietas del pasado en relación a buscar el perfeccionismo para ser aceptada, crees que se convirtieron en algún momento, en ese momento de la conciencia, de esa grieta emocional, te ha llevado a un propósito? Totalmente, totalmente, porque entonces en el Señor todo es así, cuando tienes esa revelación, lo conviertes en un mensaje. Entonces, obvio, cuando ya yo veo una persona que vive bajo esa perfección, que vive totalmente
frustrada, ¿verdad? Y bajo una careta, ahí siempre veo una oportunidad de hablar acerca de mi grieta, que el Señor me mostró y que yo puedo convertirlo en un mensaje, en un testimonio y decirle a la gente que puede venir a Cristo, que puede venir a Cristo con sus grietas, que puede venir a Cristo con sus errores, que puede venir a Cristo tal como es y que Cristo les va a amar, que no es vivir, como decías ahora, ¿verdad? En el otro extremo de vivir en un desorden o vivir en un pecado, pero que Él nos, a través de Cristo, el Señor nos puede restaurar y puede hacer de nosotros una vida feliz, ¿vale? Es que es vivir en esa plenitud de Cristo, en una felicidad, en una gracia, entendiendo que tenemos responsabilidades, sí, pero que a través de Él es llevadero. Uh-huh. Y hablemos un poco de la religión, Uh-huh. no de la relación Sí. con Dios, Uh-huh. sino esa parte del perfeccionismo de las congregaciones donde demandan a cada uno de las personas el ser perfecto, el caminar en un perfeccionismo que los lleva más que disfrutar su relación con Dios y su libertad en Dios, a una esclavitud. Vale, es que si hay una religiosidad, no hay relación. Uh-huh. Es así. Y es triste, ¿verdad? Porque entonces es triste porque al fin y al cabo cuando vos caes a la razón y dices, wow, al final todos somos imperfectos, ¿verdad? ¿Cómo yo permití que tanta gente imperfecta me exigiera perfección? Y que al final y al cabo vuelves a ver y somos todos humanos. Entonces, sí, realmente te digo, no lo viví en congregación como tal, ¿verdad? Como que yo estuve en una congregación, pero sí en la formación, ¿verdad? En mi casa, un hogar cristiano, con una abuela, ¿verdad? Formada en la religión, Uh-huh. y aunque ella nunca fue como de exigirme, ¿verdad? Pero sí obviamente vives con estas reglas que te imponen, entonces tienes que hacerlo de esta manera porque si no es pecado, porque si no es perfecto, porque entonces vienes con con esas directrices de una manera inclusive hasta tal vez no te las dicen en palabras, pero te las moldean. Uh-huh. Entonces vienes con este molde de esta religión, de que si yo no me puedo mostrar vulnerable, ¿verdad? Porque inclusive dentro de mi proceso yo decía, o sea, como pastora no puedo demostrar esa vulnerabilidad, no puedo demostrar que lloro, no me puedo demostrar que flaqueo, ¿no? Entonces, claro, es muy triste porque son congregaciones con gente triste, frustrada, sin una relación con el Señor, tratando de vivir agradando a Dios desde una perfección que no existe. Y ya como para ir cerrando, ¿qué es lo que más disfrutas de la imperfección? Ay, Male, la autenticidad. Ser auténtica. Decir, verá, ups, me equivoqué. Y lo bonito es que la imperfección te abre un espacio de donde puedo ir mejorando, donde me puedo aceptar, donde puedo inclusive decir, Señor, este es mi límite, ya ahora necesito tu intervención. Y es hermoso ver que dentro de la imperfección soy hallada por gracia. Y que eso, entonces la imperfección me puede aperturar a vivir esa misericordia, esa gracia y ese amor del Señor. Sí. Aquí podemos hablar también que a veces el caos, ¿verdad? Uh-huh. En no ambientes perfectos podemos llegar a crecer. Totalmente. Por ejemplo, algo que Wow. tú digas, ay, esto me causa una incomodidad en otras personas o en ti misma, que es un caos, ¿verdad? Emocional o tal vez que algo no esté bien puesto en su lugar. Y como en tu caso no es un toque, tú vas a tener Ajá. la tendencia a estar como que poniendo el lapicito en la medida exacta y en el orden concreto, pero algo que tú digas ahorita en la actualidad, un caos que digas tú, híjole, esto que sale de lo perfecto, ¿tienes tendencia aún a esa inclinación al perfeccionismo o ya es una sanidad total?
No, Male, es una, digamos, es una sanidad total, pero como te digo, dentro de los límites, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si hoy llegamos a casa y la casa está desordenada, pero yo tengo la oportunidad de sentarme a ver una película con mis hijos y mi esposo, mi prioridad va a ser sentarme y luego y disfrutar. Ujú. ¿Verdad? Y luego habrá tiempo, mañana será otro día, y disfrutar ese tiempo con ellos, porque antes no hubiese sido posible. Antes era, espere todo el mundo a ver la película porque yo tengo que primero que acomodar y claro, ya cuando yo quería sentarme a ver la película, nadie quería ver la película y todos tenían sueño. Entonces, dentro del caos he aprendido a ese priorizar y a ese disfrutar el momento. Disfrutar el momento. Y ya luego vemos. Ujú. Es importante que cada uno de nosotros podamos aprender a leernos, a Ujú. autoconocernos, porque eso es lo que nos va a dar esa libertad de ir a Dios y preguntarle al Espíritu Santo si alguna área de nuestra vida está cayendo en este perfeccionismo y buscar del Espíritu Santo para vivir en esa libertad. Recordemos que Dios nos ha llamado a libertad, a disfrutar, a crecer, no a vivir en esclavitud. Si Él ya nos hizo verdaderamente libres, necesitamos nosotros como hijos de Él buscar esa libertad cada día y no estar sujetos a los estándares normales, a los estándares de este mundo, sino buscar realmente vivir en esa libertad, en esa disfrute de quienes somos en Él. Muchas gracias por haber estado conmigo y con Karina en este episodio de Momentos con Male. Nos vemos en la próxima.